¿vale? Romanos capítulo 6, versículo 1. Leemos: a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Romanos 6, 1. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Está preguntando. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis? Quédate con esa expresión, porque muchas veces la Escritura dice: o no sabéis, o no sabéis, o sabiendo entonces esto, o no quiero que ignoréis. Dice: o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Amén. Vamos a dejarlo ahí, vamos a ir poco a poco para no leer todo el pasaje, y ahora vamos desmenuzándolo poco a poco. Padre, te damos gracias y en ti esperamos por tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad. Amén. El apóstol Pablo está refiriéndose a un bautismo. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, cuando la Biblia habla de ese bautismo, ¿de qué bautismo está hablando? Porque muchas veces cuando la gente escuchamos palabra bautismo o el término bautismo, automáticamente nos referimos a la ceremonia de ser sumergido en el agua. Pero nosotros no hemos sido sumergidos o sea, la verdad que está ahí escrita tiene que ver con lo que está registrado en el cielo. En el cielo no está registrado que nosotros hemos recibido un bautismo en agua. ¿Ustedes entendéis eso? Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. En el agua te bautiza el ministro, el hermano, el líder, el pastor, el obrero, el que sea, ¿vale? Pero en la muerte de Cristo, ¿quién te bautiza? Cristo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te mete en el cuerpo crucificado de Jesús y eres bautizado en su muerte. La palabra bautismo viene del griego baptismo, que significa sumergir completamente. Cuando tu creación, tú, yo, el nombre tuyo ahí, tu identidad, es sepultada en ese cuerpo sacrificado, ¿vale? Automáticamente se produce en el registro celestial una transferencia. ¿Y qué es lo que significa? Que como Cristo está requiriendo la demanda de la santidad de Dios, que la santidad de Dios le demanda a la justicia divina celestial. Todo aquel que no andare en santidad o violare tu ley tiene que morir irreversiblemente. Cristo está cumpliendo ese dictamen de la demanda, del requerimiento de la santidad de Dios. Cristo está muriendo. Pues todos los que están en ese momento injertados en ese cuerpo, se le está computando la muerte de Cristo como su muerte en cuanto a lo que son los requerimientos de la demanda de la santidad de Dios. La justicia de Dios reclama, y no hay fiscalía más exacta y más acusadora y más meticulosa que la fiscalía celestial. Porque si los hombres buscan aquí la mijita y están buscando a ver cuánto cogen a una persona que está acusada de delito, a ver cuánto le meten, y le están buscando por todos lados, por todos los artículos, a ver cuánto le meten, tú imagínate la fiscalía celestial, que tiene como base para reclamar la demanda de sentencia y de pena, tiene como base que se ha transgredido la santidad de Dios. Los hombres de eso no entienden, pero Dios no lo quiere revelar. El que traspasa la santidad de Dios se ha metido en un problema. ¿Qué significa la palabra santidad? Significa absoluta pureza moral. Y ahora, como dijo el cura del Titanic, sálvese el que pueda. Nadie se escapa de haber quebrantado ese dictamen. Nadie. Y le está diciendo Pablo a los romanos: ustedes todavía no sabían de haber sido bautizados. A ustedes os han bautizado en ese cuerpo ensangrentado que estaba siendo puesto como una ofrenda por el mismo Dios para satisfacer los requerimientos de la acusación celestial. Habéis sido bautizados en su muerte. En la cruz se celebró algo más que un sacrificio. Y el caso es que el mundo, a través de la religión, ha hecho de eso una cultura y una tradición. El mundo que no conoce a Dios, pero en la iglesia, ¿qué ha hecho con el sacrificio? Otra cultura y otra tradición, por falta de no entender
lo que ha sucedido allí en ese pacto que Dios ha hecho con la humanidad, y entonces al no entenderlo, la falta de conocimiento hace que el pueblo perezca e invalide la verdad de Dios. Y la fe se empieza a atrofiar y se leuda. Si yo no entiendo lo que haya pasado. Entonces Pablo les está diciendo como una pregunta: ¿no sabéis esto? Dice: ¿no sabéis que habéis sido bautizados en Cristo Jesús y los que hemos sido bautizados ha sido en su muerte? En el momento en el que tú vienes a Cristo, que es otra cosa que yo tendría que desarrollar, lo que pasa es que hoy no voy a hablar de eso porque me quiero, digamos, centrar en esto. Pero yo en esta semana he estado, bueno, yo no creo, el Señor me ha estado inquietando, y nadie puede venir a Cristo si no es por el Espíritu, número uno. Amén. Si el Espíritu de Dios te trae a Cristo, te tiene que traer por una travesía, no te va a traer por una patera metiéndote por los magrebíes, por Gibraltar. Que hay muchos ilegales en Cristo que no han venido de una forma legal a Cristo. Eso es otro caso que habrá que tratar en su momento. El Espíritu de Dios te trae a Cristo usando la ley de Dios para convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Cuando un pecador está convencido por Dios de que moralmente está corrompido, de que judicial o jurídicamente está sentenciado a muerte, eternamente va a estar en la eternidad separado de Dios, y que espiritualmente está muerto, esa persona empieza a compungírsele algo dentro y empieza a decir: ¿y ahora yo qué es lo que hago? Ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo en un corazón de un pecador. ¿Y a qué lo lleva? Lo lleva al arrepentimiento. ¿Qué le dijeron a aquellos judíos cuando Pedro les predicó el mensaje en aquella mañana? El mismo hombre que negó a Cristo ahora estaba ungido con el Espíritu Santo y estaba capacitado 100% para convencer a la gente de su pecado. Y el mismo que le dijo a toda aquella multitud: yo a este hombre no lo conozco, y si yo lo conozco, entonces que yo sea maldito, y empezó a maldecir, habiendo negado a su amigo y a su Señor. Después de haber llorado amargamente su pecado y el Señor lo perdonó, unos días después estaba diciéndole a todo el mundo: usted había matado al autor de la vida, al que Dios había señalado. Y dice que eso se les compungió el corazón. Estaban siendo convencidos de su pecado y le dijeron entonces: ¿qué haremos? Y él les dijo: bautícese cada uno de ustedes. Les mostró el camino hacia la salvación. Nadie puede venir a la cruz o buscando, digamos, reparación para sus errores o justicia para su sentencia si no viene convencido por el Espíritu. Que eso que te estoy diciendo yo es literalmente el orden jurídico del Evangelio. Otra cosa es que te digan: ¿quieres aceptar a Jesús? Tú digas sí, y tú aceptas a Jesús. Eso no tiene nada que ver con lo que te estoy explicando hoy. ¿Te quiere venir al culto? Sí. ¿Qué te ha pasado? Me ha gustado mucho. Me ha gustado la alabanza, los hermanos son muy amorosos, me han dado abrazos, todo eso. Eso no tiene nada que ver con lo que yo te estoy explicando. Porque eso también se confunde con lo que estoy explicando hoy. Entonces, cuando el Espíritu de Dios trata con un alma, lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Lo lleva al arrepentimiento y crea en él una metanoia, que en el griego significa cambia su mente, y la persona, después de ver las cosas con su perspectiva, ahora se empieza a ver a sí mismo con los ojos de Dios. Eso lo hace el Espíritu Santo nada más. Porque si tú no te ves a ti mismo con los ojos de Dios, seguro que tú te vas a excusar y te vas a justificar. Si no, vete por ahí por fuera y le dices a cualquier persona que te encuentre: ¿tú sabes que eres pecador? Te va a decir a lo mejor: sí, yo sé que soy pecador, todos somos pecadores. Tienen una conciencia de pecado, pero es religiosa. Y está acomodada en su conciencia de una forma ahí. Porque el enemigo tiene la capacidad de hackear la conciencia cuando la cauteriza. Y ellos están diciendo: sí, somos todos pecadores. Pero no le estamos hablando de eso. Le tenemos que hablar en otro orden, por el Espíritu. Cuando la persona se ve sentenciada, hermano, se le mete un sentimiento de desesperación, que es cuando empieza a querer buscar una salida al problema que tiene. Ahí ya está convicto. Mientras que las personas no busquen una salida al problema que tienen, es porque no han sido convencidos por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es absurdo presentar el Evangelio. Tú le dices a una persona: ¿tú sabes que Cristo te ha salvado de tus pecados? Y dice: sí, sí, sí. Y después dice la persona: ¿y de qué me ha salvado? No entiende nada. Hay que convencerlo de justicia, de pecado y de juicio, para que sepa que hay una sentencia sobre su alma y que la justicia divina lo tiene en busca y captura. Porque aquí más de uno está en busca y captura, y por más huerta que uno ha dado, al final te cogen. Y esa es la justicia humana.
tú te puedes en un momento dado burlar la justicia humana. Yo he conocido gente en el mundo y que en busca y captura, tú sabes, se han dejado la barba, se han pegado de eso y han estado años en busca y captura. Hasta que ha prescrito el delito, cosas así. Pero de la justicia divina no se escapa nadie, ¿no? Está establecido para los hombres, dice que mueran una sola vez, después de esto el juicio. Eso de la reencarnación y te convierte después en un de estos, eso son mentiras del diablo y pamplinas y sandeces. Cuando el alma es convencida de pecado, no espera morirse. Empieza a preguntarle, ¿y qué hago? Ahí ya está maduro para ser arrancado del mundo. Se le presenta el Evangelio. Ahí es donde yo creo, como decían los reformadores, cuando la persona está en ese toque y en ese grado de madurez, que está en el mundo todavía, pero Dios le ha convencido de su pecado, como diciendo, aunque tú te veas bien bonito, todo te vaya bien, tienes sostenido entre comillas tu hogar, o tienes tu economía, tu historia, a ti lo que te espera es esto, y la persona convencida, seguro que en ese momento se le presenta la gracia de Dios, y eso es irresistible, se agarra a la gracia de Dios como un clavo ardiendo, porque sabe que está una pena de sentencia sobre su alma. Ahí es donde yo creo que tienen razón los reformadores cuando decía que la gracia es irresistible. Ahí, no antes. Ahí. Cuando la persona ha abierto el oído a un trabajo del Espíritu Santo, convenciendo a la gente de pecado, de justicia y de juicio. Se produce el arrepentimiento porque la persona está buscando una salida y ahora Dios le abre ese corazón. ¿Para qué? Para creer. Por eso Jesús decía, arrepentido y creer en el Evangelio. No puede llevarlo a creer en el Evangelio sin que antes no pueda haber un arrepentimiento. ¿Entendéis? Y el arrepentimiento tiene también sus frutos. Hay gente que se ha arrepentido y están todavía en esa fase. Hay 3 o 4 puntos antes de llevarlo a Cristo. Hay gente que está arrepentida, hermano, pero no sabe dónde tiene que vertir su arrepentimiento. Y están por ahí. Unos van a la iglesia católica, otros le dicen al cura que le haga algo, que para sentirse, pero la conciencia no se le... ¿Por qué? Porque no se la enfocan en la sangre de Cristo, que es el único elemento que limpia la conciencia de pecado. Y siente el alma que el peso de la sentencia que hay de momento se va. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5.1, tenemos paz para con Dios. Porque el peso del pecado que tú y yo llevábamos era por causa de haber transgredido el mandato divino. Y en el momento que tú entras en paz con Dios, Dios que es, además de juez, un Padre bueno y justo, no puede permitir que tú ahora tengas esa carga. Te la reemplaza y te deja sentir la paz del cielo. Amén. Y de momento empieza a sentir el pecador que ya se arrepentió una paz y un gozo. Como dice Isaías 32:17, el efecto de la justicia, ¿cuál es? Será la paz. Estaba diciéndolo Isaías 700 años antes que viniese Cristo, y ya estaba registrado. Cuando una persona se le aplique la justicia de Dios y entre en paz con él, o sea, y entre que ha saldado su cuenta con el cielo, va a sentir paz. No tranquilidad, paz. Esa es la paz de Dios, sobrepasa todo entendimiento, porque no tiene nada que ver con que tú tengas problemas o no los tengas. Tiene que ver con que tú has saldado tu deuda con el cielo. Y eso tú lo sientes de una forma especial porque eso es por el Espíritu que tú la sientes. Y dice Isaías 32:17, dice, y la labor, porque una cosa es el efecto de la justicia. Dice, y la labor, como diciendo, el trabajo que la justicia va a hacer, que lo hizo en el Calvario a través de la persona de Cristo, ¿será qué? Será reposo. Ya no tenemos que estar más tiempo sirviendo al pecado, bajar las revoluciones. Dice, y seguridad para siempre. Ahora tú sientes eso dentro de tu corazón. Por lo tanto, tiene que haber convicción de pecado, de justicia y de juicio, tiene que haber arrepentimiento. Cuando tú ya le predicas, la persona cree, entonces viene el milagro de los milagros, el nuevo nacimiento. Amén. Una nueva criatura nace. Amén. Un nuevo ser nace. Pero no lo ves con los ojos de carne. No se puede mostrar al mundo físico. Ha nacido dentro de ti. Por eso que nosotros como cristianos tenemos que celebrar la cruz, hermano. Y este culto tiene que ser culto de eso, de júbilo, de alabanza, pero porque tenemos conocimiento y revelación de lo que estamos haciendo. Tradicionalmente el mundo celebra el nacimiento de Jesucristo en la Navidad. Pero eso es otra tradición más que a nosotros no nos imparte nada, porque primeramente no tenemos mandamiento. Y segundo, en el nacimiento de Cristo no se ha movido jurídicamente absolutamente nada. Es la muerte y resurrección de Jesucristo donde todo cambia.
Pero bueno, nosotros todavía, cuando llega Navidad, pues tú sabes, ponemos a José, a María, ¿no? La mula, el buey. Yo al principio lo hacía porque estaba todavía con una mezcla entre tradición y lo hacía. Ya después me di cuenta de que aquí no. Pero bueno, no pasa nada, es conforme a la revelación que Dios le da a cada uno. Ahora sí me da alegría celebrar la cruz. No la Semana Santa, la cruz. ¿Por qué? Porque yo sé que todo pecador que va a la cruz dirigido por el Espíritu Santo, allí hay un nuevo nacimiento. Y Cristo dijo que si un pecador se arrepiente en la tierra, dice que hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en el cielo. Y es más, hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que ya no tienen que pasar por ese parto porque ya han nacido delante de él. Jesús sabía eso, por eso ¿qué pasa? Iba y les predicaba a los pecadores el reino de los cielos. Porque quería ganar almas para el reino de los cielos, en este caso para su Padre. ¿Entendemos eso? Versículo 4 de Romanos 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La sangre es un elemento que no podemos perder de vista porque tiene que ver con lo que Dios demanda de nosotros para acercarnos a Él. Pero como esa sangre ya ha sido derramada y vertida, nosotros no tenemos que estar continuamente, ¿vale?, trayendo un animal porque ya se ha hecho un pacto. ¿Y por qué es nuevo? Porque es un pacto que ha cumplido de tal manera con el requerimiento de la justicia divina que de una vez y para siempre ha saldado la demanda de Dios. Y además, como esa sangre ha sido vertida, dice la palabra, pero al mismo tiempo Cristo ha llevado esa sangre consigo mismo al santuario celestial, ahora todo ese requerimiento ha quedado registrado en un orden eterno. Por eso no hay que andar más con sangre de animales. Pero la sangre de Cristo sí la tenemos que tener vigente. ¿Por qué? Porque esa sangre, y créete lo que te dice ahora, ha entrado en el cielo. Dice la Biblia, no entró Cristo en el santuario terrenal, sino ¿en cuál? En el celestial. Y dice ahora, y no entró ni con sangre de toros y de machos cabríos, sino con ¿cuál? Dice, con la suya propia. Y se ofreció al Padre, se ofreció a sí mismo mediante el Espíritu eterno. Y dice que esa sangre, cuando ha sido vertida, porque nosotros no tenemos conciencia porque no lo hemos visto, pero nos lo dice la Biblia por el Antiguo Testamento y por muchas cosas que están escritas. El Hijo, como el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, dice que la ha vertido en tu libro y en el mío, donde había un acta de decreto que nos era contraria y nos hacía enemigos de Dios. Y Jesús vino con esa sangre y la vertió en tu libro y en el mío. Y esa sangre ha borrado de la memoria y de la vista de Dios todos tus pecados. ¿Te lo crees en esta mañana? Así ha sido. Ya no hay registro en la memoria de Dios de tus pecados. Ahora, si analizamos esto con una mente carnal, empezamos a decir, bueno, ¿cuál? Los presentes, los futuros, los pasados, La Biblia no especifica pasado, presente y futuro. Simplemente dice que Jesucristo con una sola ofrenda ha hecho perfecto para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Porque Dios habita en una dimensión donde no hay tiempo. Y nuestro Dios es eterno. Y nosotros, desde que vinimos a la cruz, tenemos esa naturaleza también. Somos eternos. Y se nos aplica el pacto eterno. El pacto de la sangre de Cristo. Dice Efesios 1:7 que Él nos ha presentado delante de Él. Él delante de Él, a nosotros. Santos, irreprensibles y sin mancha. ¿Cómo dice? Por medio de la sangre. Entonces la sangre es un elemento que se nos ha dado para tratar con nuestros pecados delante de Dios. Y tú te tienes que en esta mañana empezar a amueblar, a dejar que Dios edifique o reordene tu mente, porque la Biblia enseña de que nuestras mentes son los ojos del Espíritu. Tú tienes que empezar a mirar con tu mente la verdad de Dios. No vamos a recibir levadura por ninguna parte. Lo que está escrito, esto es la verdad.
No, que yo veo, que yo miro, que yo siento, que aquel dice y que el otro es el de la moto. Nada, la verdad está aquí. Yo soy irreprensible a los ojos de Dios porque entre Dios y yo, en su presencia, está la sangre. Aleluya. O sea que la sangre es un elemento para que nosotros sepamos que delante de Dios es lo que está, es la sangre. Ahora vamos a discutir por qué yo muchas veces no tengo ese registro vivo en mí o qué es lo que sucede. Porque yo aquí abajo, a los efectos aquí, que no tengo conciencia todo el tiempo que debería tenerla, de que soy perfecto, irreprensible y sin mancha porque veo en mí otro comportamiento y me envuelve en unas situaciones en esta vida, tengo que analizar cuál es la provisión que Dios ha dejado para la condición en la que estoy aquí abajo, que no es la sangre, es la cruz. Tú dirás, ¿la cruz? Bueno, la cruz se derramó la sangre. No. La cruz como provisión, ¿vale? Como elemento, como objeto de donde tú tienes que poner la fe para que eso que estamos hablando en cuanto a Dios se traduzca aquí abajo. La cruz como el objeto o el método para que tu carne quede anulada o crucificada. Y ahora vamos a verlo. Versículo 4, bueno, hemos leído el 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, yo creo que hablamos de esto hace un tiempo atrás, ¿no? ¿Cómo yo puedo andar en vida nueva si tengo una vida de pecado? Eso no es vida nueva. Esa es la vida que llevaba antes. Más o menos una vida de pecado. Unos más, otros menos, unos más corrompidos en un área, otros menos corrompidos en otra área. No, de eso no estamos hablando de vida nueva. ¿Qué? Es una vida sin pecado. Y ahí es donde ya entra a ver, bueno hermano, una vida sin pecado, pero tampoco vaya tú aquí ahora a querer rozar la vuelta rápida como Fernando Alonso. A mí me dijo un teólogo, tú sabes que Romanos 6, lo que dice ahí, aunque lo diga ahí, pero no es verdad, me decía. Y yo digo, ¿cómo que no es verdad? Si está escrito, dice, pero no se puede cumplir. No es, me decía, no es verdad. Y él mismo tenía un cacao hecho que no sabía ni explicar el nudo que tenía. ¿Pero por qué? Porque esto no se resuelve con una mente carnal. Esto se resuelve creyendo. Todas las cuestiones bíblicas se resuelven creyendo. Porque el justo, por su fe, vivirá. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Romanos 5:19. Romanos 5:19, un hermano que lea ahí, por favor. Se cayó. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Porque así, por la obediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿vale? Cuando dice constituidos, ¿sabes lo que está diciendo? Te está catalogando lo que somos, ¿vale? Nos han constituido por la desobediencia de este señor, vamos a llamarlo así, de nuestro primer padre, nos han constituido pecadores. Por la obediencia de otro hombre, dice, ¿cómo hemos sido constituidos? Justos. Vale. Vamos a un ejercicio de fe en cuanto a planteamiento. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora yo te pregunto. Hago la pregunta. ¿Yo soy pecador porque peco? ¿O peco porque soy pecador?
Alfonso dice que yo soy declarado pecador porque peco. Vale. ¿Qué es lo que dice aquí? No, es la otra. La Biblia que dice que por la desobediencia de uno hemos sido constituidos pecadores. Se trata de lo que tú eres constituido en el cielo. Por eso venimos hablando que vamos a creer lo que está arriba registrado. En el cielo, ¿qué registro teníamos cuando no teníamos a Cristo? Antes de la cruz. ¿Sí o no? Entonces, por ende, ¿por qué peco? Porque soy un pecador. Cuando me ves a mí pecando, cuando veo una persona pecando y no tiene a Cristo, tú tienes que decir, este peca porque es un pecador. No, o sea, porque es un pecador es que peca, ¿vale? Pero no porque peco puedo ser constituido un pecador. ¿Por qué? Porque mi naturaleza y mi sustancia ahora es santa y es divina, y el pecador tiene que pecar porque esa es su naturaleza. Pero el justo no está diseñado para pecar. Por lo tanto, aquí es donde se entiende en teología que esto es la justificación, ¿vale? Que esto es un acto de momento, un acto, un suceso. Esto es, ¡plin! Ahí está, como dice uno, la varita mágica. Pero esto es un proceso, es la santificación. Es el proceso de la santificación, ¿vale? Y en el proceso de la santificación, yo he sido declarado, constituido, que ahí lo dice no. Esto es ante notario. El Espíritu Santo está allí mirando todo lo que se ha hecho allí. Y el Espíritu Santo es el que le ha puesto el sello a todo, se ha hecho todo meticulosamente. Si no, métete en el Antiguo Testamento y analiza las exigencias que tenía el sumo sacerdote conforme al linaje de Aarón, de todo lo que tenía que hacer para entrar allí y que no le cayera el juicio. Jesucristo ha cumplido con toda la exigencia de la demanda de Dios. Para que el Espíritu Santo le dé la allá arriba. Hoy queremos los like arriba del canal y te dice, oye, suscríbete, dame like arriba y dale a la campanita. Y el like arriba del Espíritu no está. Si no estamos creyendo la verdad de Dios. Yo peco porque soy un pecador. No tengo a Cristo, tengo que pecar. Ahora, si siendo declarado justo peco, sí tengo que analizar qué es lo que ocurre. Respuesta número 1. Estoy en un proceso, no en un suceso. Aleluya. Porque el justo no está puesto para pecar. Está puesto para hacer justicia. Que es lo que dice Romanos 6. Entonces nosotros, si vamos metiéndonos más en Romanos 6 y absorbiendo, te vas a dar cuenta que dice ahí, porque nosotros somos sepultados juntamente con Él para muerte. Esta persona que se declaró en rebeldía contra Dios, la Biblia lo llama, en ti y en mí lo llama el yo, lo llama la carne, lo llama el viejo hombre. Esta persona ha sido crucificada y ha sido declarada muerta. Muerta. ¿Cuándo? Cuando me pusieron y me metieron en ese cuerpo con Él, yo he sido sepultado con Él para muerte. Ya yo no existo. Y ahora tú vienes y me dices, ¿cómo que no existo? Si estoy aquí. No existes. Esa persona ha muerto y está sepultada. Bueno, pero ¿la puede resucitar? No puede resucitar a un muerto. El único que resucita entre los muertos se llama Jesucristo. Esa persona está muerta. Estamos trabajando en esta mañana, ¿no? Estamos haciendo ejercicio espiritual con la mente, ¿verdad? A que la mente carnal está ahí queriendo, porque a la mente carnal le cuesta entender esto. Claro, es que Dios nos tiene que instalar la mente de Cristo y después nos la tiene que echar a funcionar, porque esta es la verdad. Con la mente de Cristo es que tú te empiezas a renovar a ti mismo en tu alma y tú empiezas a decir, yo he sido crucificado juntamente con Cristo y yo ya no vivo. No, que tú haces, que te viene la gana, que no sé qué. Yo no vivo, ya vive Cristo en mí. ¿Cuál es la solución a todo lo que te viene? ¿Qué? Dale la palabra, dale la medicina de la Escritura. Es que escrito está, bueno, pues si escrito está también. Ya no, y ta. Y ta. Cuando te vayas a dar cuenta, eso es serrín. Y se empieza a cumplir la verdad de Dios en ti y en mí. Sea Dios verá y todo hombre mentiroso. El diablo es un mentiroso. Amén. Sí, es
un ser que tiene sus habilidades, ¿vale? Pero sobre todo la habilidad que tiene es el engaño. Y en este último tiempo se le están levantando montones de maestros, dijo el apóstol Pablo a Timoteo. En el último tiempo se levantarían, se amontonarían, dice. O sea, lo que un montón, ¿no? ¿Cómo puede ser que venga un montón de maestros en el último tiempo? Por el internet. Porque antes, para ser un maestro, pues tendrías que estar, digamos, con un grupo, o al frente de una iglesia, o constituido por un concilio, todo. Ya no, ahora cualquiera por internet, y tú y yo, el que sea, se pone por ahí y es un maestro. Y no hay uno, entonces que dice, hay montones, pero ¿qué pasa? La están predicando conforme a sus propias pasiones. Oye esto, pasiones, ¿sabes lo que son pasiones y concupiscencias? Los deseos de esa criatura que está muerta. Por lo tanto, no es legal ni está en vigencia ese evangelio que predican los falsos maestros. Porque están haciéndole creer al pueblo y a muchas personas que esa criatura está en vigor y que tiene vigencia cuando Dios ha dicho que está muerta. Y que el cuerpo que esa criatura tenía ha sido sacado de nosotros y echado fuera de nosotros. Pero como no se está sabiendo encajar esto, pues entonces estamos... El lugar para nuestros pecados o el elemento es la sangre. Ya nuestros pecados no están delante de Dios. Esos son los actos como tales, ¿no? Los errores, ahí. Pero ahora, lo que hace que pequemos, que es esa naturaleza caída, que la Biblia lo llama el pecado en singular, no los pecados, el pecado, o la carne, o la naturaleza pecaminosa, o el viejo hombre, ¿vale? Esa sustancia que tiene su raíz en nosotros, eso ha sido cortado y echado fuera. La Biblia lo llama el cuerpo pecaminoso carnal, ha sido echado fuera. Porque era irregenerable, no se podía regenerar. No se podía reeducar, ni reformar, ni rehabilitar en ningún centro. La única salida que tenía era la cruz. Vamos un momentito a Colosenses capítulo 2. Mira lo que dice allí de la circuncisión. Por eso es que Pablo tuvo que pelear con los circuncidantes del primer siglo, que ellos querían instituirle a los hermanos que se amputaran una parte del miembro. Porque y meter el rito, la sombra y la figura, meterla en la sustancia. Porque Dios hizo un pacto con Abraham, ustedes lo sabéis, y la señal del pacto era que los varones se tenían que circuncidar el miembro, ¿vale? Estamos hasta ahí correcto, ¿vale? Pero ya no es eso, ¿por qué? Porque todo ha sido trasladado al plano espiritual. La circuncisión ahora, ¿cuál es? Muchas veces nos señalamos aquí, mira, aquí no está nuestro corazón. Esto es la bomba que manda sangre, el miembro del cuerpo que le llaman corazón, que es un... Aquí está tu corazón y el mío, aquí está tu nueva creación, aquí están los ojos de esa nueva creación que ha nacido, aquí, en la mente son los ojos del entendimiento. Cuando tú empiezas a entender, empiezas a ver el mundo de Dios. Y Dios te lo abre cada vez más por su palabra. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 11. Un hermano o una hermana que lea allí. Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Amén. En él también fuisteis, ¿qué dice? Circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Porque esto no es obra de hombre. ¿Quién ha hecho esa circuncisión? El Espíritu. ¿Y qué es lo que dice que hizo? Echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Echando de vosotros. Mucha gente cree, y los falsos maestros están enseñando de que el cuerpo, que estaba ahí el pecado metido. Eso pasó con los gnósticos del primer siglo. El pecado metido, decían, la carne es mala, la carne es malísima, es diabólica. No, esto es materia orgánica, hermano. Lo que a ti y a mí nos llevaba a pecar con esa pasión y esa seducción por ley, ha sido echado afuera. Y la Biblia lo llama el cuerpo pecaminoso carnal, que es un espíritu inmundo, que ya no puede tener una identidad delante de Dios porque ha sido desechado. Si la justicia de Dios hubiese encontrado alguna vía legal, la hubiese ofrecido. La única legalidad que había era la muerte. Por eso es que Cristo murió y se hizo carne de pecado en nosotros, y en nosotros se celebró, en su cuerpo se celebró nuestra justicia. Y dice que ese cuerpo, como dice, pecaminoso carnal, ¿ves?, ha sido echado afuera. ¿Qué pasa? ¿Que va y viene otra vez?
con 7 peores, como dicen por ahí. No. Cuando tú vas a Romanos 7, que a nadie le gusta Romanos 7 desde el versículo 1 al 6, porque está dando una analogía a través del matrimonio, pero lo que está queriendo decir es, oye esto, lo que está queriendo decir es que no podemos tener dos naturalezas a la vez, porque es como un hombre que tiene 2 esposas o como una esposa que tiene 2 maridos. No podemos andar en adulterio. Entonces, si nosotros le damos legalidad a la carne, oye esto, diciendo que ella también existe, porque ¿qué estamos hablando? Estamos diciendo en otras palabras que el adulterio a los ojos de Dios es legal. Y no podemos, ¿sí o no? No está hablando de 2 mujeres, está hablando de 2 naturalezas. La que nos dejó este hombre, como he explicado, o la que nos ha traído este bendito rey. Amén. La naturaleza pecaminosa carnal, si ha sido pasada por el tribunal de justicia y ha sido sentenciada a muerte y ha muerto, entonces le han dicho, haga usted el favor, coja las maletas y sálgase de aquí y no aparezca jamás y nunca. ¿Cómo ha podido Dios hacer eso? Por la autoridad que el sacrificio de Cristo le ha dado, porque Cristo ha muerto por nuestros pecados. Y ahora Cristo tiene autoridad para decirle al cuerpo pecaminoso carnal, a esa creación, fuera de aquí. Esa vieja creación ha muerto. Que es la herencia que nos dejó Adán. Por tanto, si hemos sido, digamos, destituidos de esa herencia y de esta categoría de pecadores y hemos sido constituidos justos, ¿cómo es que entonces, por eso es que dice ahí Pablo empezando, los que hemos muerto el pecado, ¿cómo otra vez? Vamos a ver, ¿qué estamos hablando? Porque no estamos hablando de religiosidad, estamos hablando términos jurídicos. Y en términos jurídicos tú te sientas con un jurista, te sientas con un abogado, te sientas con un juez y te sientas con un fiscal, y estas cosas ellos te lo ponen en claro rápido. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la vía penal hay cosas que no se pueden alinear. Una persona que ha cumplido con su condena y la ha pagado. Ahora llega otro y dice, oye, pero es que esta persona tendría que estar pagando más tiempo, o ponme una orden de alejamiento porque yo no me siento seguro, porque tal y cual. Y le dice la justicia, oiga usted, esta persona ha cumplido su condena y punto, y la justicia no se le puede requerir más nada a esta persona. Así que si la justicia no le puede requerir más nada a esta persona, no se lo requiera tú. Ahora llega el diablo y te dice a ti, pero vamos a ver, ¿tú no te das cuenta que tú sigues siendo un pecador y que tú no puedes dejar de pecar? Y quieren requerirte cosas y tú le dices, oiga usted, por favor, yo ya he muerto en Cristo Jesús, estoy crucificado. Aleluya. Gloria a Dios. No, pero está todo apagado. Esa es la herencia que Cristo nos ha dejado. Si tu padre te deja una herencia, un ejemplo, y cuando la vas a poseer, la justicia, la corrupción política, las 20.000 tretas que estamos acostumbrados a ver, te hacen una de estas de un cambio de rasante y te quitan y te desheredan. Bueno, hermano, eso no puede pasar. Tú y yo sabemos que pasan cositas así. ¿Qué haces tú si ya tu padre está muerto? No puede venir a defenderte y a dar fe, testimonio de que él... ¿Entiendes? Te quedas ahí diciendo, bueno, pobrecito, porque te la juegan así, ¿vale? Pero usted sabe una cosa, el que testificó de que nos iba a dejar una herencia grandísima se llama Jesucristo. Y él no solo ha testificado de que nos va a dejar una herencia, sino que ha muerto para que recibamos esa herencia. Pero por si algún momento o alguna situación hay problema y nos la quieren quitar después de él haber muerto, él ha resucitado y está vivo y nos ha dado su espíritu como garantía para garantizarnos de que la herencia él nos la ha dejado. Y ahora entonces ya no hay pan de coger. Ahora se le coge al diablo y se le dice, usted es un mentiroso y usted va a su sitio. Así es. Y aquí dice que yo he muerto juntamente con Cristo y tengo una vida nueva que no tiene absolutamente nada que ver con el pecado. Amén. Y el cuerpo pecaminoso carnal ha sido echado fuera. Gálatas 5:25 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Amén. Por lo tanto, característica, primero, un proceso. Primera característica de los que son justos en Cristo.
que han crucificado la carne con sus pasiones y ¿qué? Si tú lees Gálatas 5:25, para no pararnos allí porque vamos más ligeros, lo vas a ver. Primera distinción. ¿Y cómo pueden tener capacidad? ¿Cómo pueden tener la capacidad de crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos? Porque cuando la carne aprieta es terrible. No. Cuando tú crees lo que está ahí, la carne no aprieta tanto. La carne pierde fuerza. Cuando digo la carne, esa naturaleza caída. ¿Por qué? Porque le estás aplicando, con el verbo, le estás aplicando un dictamen divino y ella sabe lo que hay. Otra cosa es que tú te agarres a otra parte de la escritura para querer demostrar que esa parte está viva y que tiene un lugar. Entonces ya te debilita la fe. ¿Dónde podemos nosotros encontrar una parte en la escritura donde diga que la carne tiene poder y que mi yo... Vamos un momentito a Romanos 7, capítulo 7 y versículo 7. Vamos a ver la treta del enemigo y lo que Pablo está queriendo enseñar ahí. Pablo en Romanos 7:7 está hablando de esta creación, ¿vale? Es nuestro yo y nuestra carne. Romanos 7:7. Pero yo voy a leer desde, porque como al principio habla de la ley, que es el elemento que Dios usa para revelarnos que estamos sentenciados y que no podemos obedecer, que eso es lo que está diciendo ahí, ¿vale? Voy a leer desde el 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. ¿Qué dice ahí? ¿Eso quién lo escribió? El apóstol Pablo, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo. Si yo ahora llego como un maestro del último tiempo de estos que están en el montón y empiezo a predicar esto conforme a mis pasiones y conforme a mis deseos, te digo, hermano, te voy a decir una cosa, aquí todos somos pecadores y te mando otra vez allí. Y después te digo, el apóstol Pablo, si me apuro un poquito más, me invento en su máximo estado de santificación, pero no voy a decir eso, escribió y dijo, yo soy carnal, vendido al pecado. Y la ley es espiritual. Y tú dices, pues esto no me cuadra si Pablo me ha dicho que yo lo imita a él, como él es imitador de Cristo. Y si ahora me va a decir que eres un carnal, vendido al pecado, ¿en qué quedamos? Cuando a ti las cosas no te cuadren, tú tienes que preguntarle al texto. Y dile, cuádrame esto. Porque hoy día hay mucha gente malinterpretando a Pablo. Los libertinos diciendo esto, que Pablo es un carnal, vendido al pecado. Tú me vas a decir a mí que tú has recibido el Espíritu de Cristo, que te ha hecho sentir esa paz y te has metido en ese envoltorio de esa nueva creación y que tú a la vez te puedes vender al pecado como citar cosas. Imposible. Teniendo en vigencia el Espíritu de Dios es imposible. Ahora, si se te ha debilitado la fe escuchando esas fábulas y esas mentiras, que es lo que el enemigo hace, entonces sí puede ser que eso esté pasando. En la parte práctica, acuérdate que delante de Dios tú eres santo, irreprochable y sin mancha por la sangre. Pero aquí, como no aplicas la cruz correctamente, te da error. Cuando te metes la maquinita, Alfonso, te da error. Hay que buscarlo. Hermano, todos somos pecadores. Y ahora empiezan a declararte incapacitado. Yo no, mira, versículo 14 no, ahora versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Y cuántos nos han metido por ahí y han empezado a decir, tú no sientes tentaciones, tú no sientes esa debilidad, y tú no te metes por ahí para abajo y es que te enciende y tú dices, claro, dices, es porque eso, aunque te haya salvado Jesucristo, eso va a estar contigo hasta el final. Y tú empiezas a creerte lo que está ahí. Os voy a decir una cosa, el apóstol Pablo lo que está diciendo ahí es una verdad bíblica para todo ser humano. Pero eso que está diciendo ahí no tiene nada que ver con la verdad presente. La verdad presente es lo que dicen Romanos 6 y Romanos 8. Ya ha quedado establecido esa nueva creación en Cristo Jesús. Y lo que ahí está diciendo es la consecuencia de tener a este hombre como padre. Por eso dice que por la desobediencia de este hemos sido constituidos pecadores. Dios en su misericordia ha hecho que éste obedezca para que seamos constituidos ¿qué? Obedientes y justos. Por lo tanto, ni tú ni yo tenemos excusa porque no hemos hecho nada. La ha hecho el todo en la cruz del Calvario. Amén. Ahora dice, el bien que está en mí,
no es lo que yo hago. ¿Yo hago qué? Dice, el mal. ¿Os acordáis cuando Dios le dijo a Adán y a Eva en el principio, no comáis de qué? ¿Del árbol de qué? Del bien y del mal. Porque el día que comáis, ¿qué pasa? Ellos no entendían. ¿Qué dice? Moriréis. Porque va a quedar en ti, en una parte de ti, va a quedar el querer hacer bien, pero en otra parte no vas a poder hacerlo. Eso ellos no lo entendían ni lo creían porque todavía Dios se lo estaba diciendo, pero ellos, el árbol allí y ellos aquí. Y Dios dice, como lo comas, se va a dividir. Y va a quedar en una parte una cosa y en otra otra. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 7. Cuando eres hijo de Adán, en ti está el querer hacerlo. Perdón, el querer. El tener el sentir, pero no está el hacerlo. Eso es lo que está diciendo ahí. Te lleva a dónde? Al Edén. Por lo tanto, muerte. Ahora, cuando Dios le dijo a ellos, no hagáis esto, ¿quién apareció por allí? ¿Y qué dijo? No moriréis. Mira cómo vino a hablar desde el principio. ¿Y a qué vino? A invertir la verdad de Dios. No te vayas tú a creer que hoy no está por ahí hablando vestido de maestro y vestido de esto y de lo otro, porque dice la Biblia que si Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿cuánto nomás sus ministros se disfrazarán como qué? Como ministros de justicia y del evangelio. Y te dice que tú vas a andar por ahí pecando y que tú vas a perder la salvación. Pero eso cómo va a ser si la salvación no se pierde por pecar. Dale parte a la vieja naturaleza, porque la vieja naturaleza tiene aquí constituido unas cosas en sus miembros que es imposible, tiene que hacer eso. Mentira del diablo, eso es herejía. Amén. Versículo 6. Sabiendo que, ahora tenemos que preguntárnoslo, si lo sabemos o no. Porque si lo sabemos, entonces eso que dice ahí es una verdad que podemos registrar. Pero si no lo sabemos, pues se queda como una verdad que no llegamos a registrar. O sea, no la comemos. No la asumimos. Sabiendo que, mira lo que dice ahí, versículo 6. Que nuestro viejo hombre, 6.6, perdón, Romanos 6.6. Seguimos, el texto va a ser Romanos 6. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, del cual hemos leído antes en Colosenses, que fue echado fuera, dice, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hay un propósito: crucificar a nuestro viejo hombre. ¿Para qué? Para alcanzar un fin o un resultado. ¿Cuál? Que no sirvamos más al pecado. Entonces, si eso ha pasado en la cruz, ¿cómo ahora me van a decir? No, es que no me venga a mí con cuento? ¿Por qué? Porque el mismo descaro que tuvo en el Edén lo tiene ahora. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Que Dios ha dicho? Pero tú no has leído lo que está escrito. ¿Tú no has leído aquí también? Entonces tú tienes que estar preparado para el escrito está y el escrito está también. Amén. ¿No? Si vino en busca del Señor Jesucristo y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no hace que estas piedras se conviertan en pan? Y le dice Jesús, escrito está. Porque Jesús vino como hijo del hombre, no como hijo de Dios, aunque lo era. Pero la constitución que tiene que tener y en el orden en el que tenía que manifestarse era el hijo del hombre. Porque venía a reemplazar lo que había hecho ese hombre y a reemplazarnos a nosotros como hombre. Entonces tenía que mantenerse y quería el diablo que hiciera uso como hijo de Dios de su poder. Entonces ya lo estaba ahí, ¿ves? Si era el hijo de Dios, pero él estaba como hijo del hombre. Entonces Jesús le cita la palabra y le dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces le dice el diablo, que me va a citar la escritura. Bueno, pues entonces hagamos una cosa. Mira, escrito están los salmos, le dice. Pero el diablo conoce la palabra, el diablo está estudiándola todo el tiempo. Testimonio de satanistas por ahí, hermanos, diciendo que todo el tiempo lo que hacen más que nada es estudiar la palabra. ¿Cómo hace? Y entonces le dice, pues si escrito está, ven para acá, mira lo que está aquí escrito en los salmos. Como a sus ángeles mandará cerca de ti, que tus pies no tropiecen en piedra, pues tírate de ahí. Para que veamos que Dios está contigo y entonces le dice Jesús, escrito está también. Aleluya. ¿No? Amén. El diablo le está diciendo a mucha gente, escúchame, tírate, que no te mueres. Y que te ponga hasta aquí de todo, que no te pasa nada, tú sigue por ahí para abajo, tranquilo que... Mentira del diablo. Amén. Porque son gente que ha apartado el oído de la verdad y lo han mandado a la fábula.
aparece una vieja en Puerto Rico, en Santo Domingo, yo no sé qué, que está igual y que está cuá, y que dice que se ha metido con Dios y que si oración y si ayuno, y cuando te habla te dice 2 o 3 veces, tú sabes, y te mete 2 Ricky va y con Sicamanda y tú ya estás ahí, que eso como que te llega. Y te dice, y el Señor me reveló que cuando hizo a Adán, lo hizo de una tierra que estaba desordenada y vacía. Por lo tanto, esa tierra, al ser imperfecta, nosotros somos imperfectos y que nuestra naturaleza va a ser con el tiempo, coger hacia el pecado. Fábulas, cuentos de viejas, ya han apartado el oído de la verdad. Por eso que cuando eso el creyente se lo cree y le entra y lo absorbe, ya luego cuando tú le vengas y le digas, escúchame, vamos a hablar de la sana doctrina, ya no te la recibe. Dice, va a venir un tiempo donde ya cuando aparten el oído de la verdad y lo pongan en estas cosas, ya no van a soportar la sana doctrina. Sin que tú, mientras que tenga tiempo, le dice Pablo a Timoteo, corrige, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina, que significa enseñanza esto, vamos por aquí. Porque va a llegar tiempo donde ya se van a establecer y ya no. Ya eso lo tienen dentro metido y ya eso no lo pueden separar. Se leudó la fe. Ya es una sola masa y ya no ven como lo que Pablo dice en Romanos 7, desde el versículo 7 hasta el 25, es una verdad bíblica, pero no una verdad presente. La verdad presente es lo que está escrito en Romanos 6 y en el capítulo 8 en adelante. Eso es lo que está presente porque es lo que está registrado en el nuevo pacto, que ha entrado allá arriba con orden y carácter eterno. Os voy a decir lo que dice el original griego en Romanos 6:6. Cuando dice que este cuerpo del pecado ha sido destruido, dice en el original, para que el cuerpo sea reducido a impotencia, declarado nulo o neutro. O sea, este cuerpo en sí, esa pasión, no, ya ha sido. Entonces se puede declarar algo neutro, es algo que no tiene polo. Y puede ser usado tanto como para pecar, como para servir a la justicia. Entonces te le está diciendo Pablo a los romanos, todo esto que ha pasado en la cruz es para declarar ese cuerpo tuyo neutro. Legalmente el sacrificio de Cristo lo ha podido hacer. Y ahora que eres neutro, estos miembros que tú antes lo has usado para otras cositas, y estos ojos y todo, ahora tú lo puedes poner al servicio de la justicia. Aleluya. Porque ha sido declarado justo. Dice Primera de Juan, no como Caín, dice que era del maligno. Porque sus obras eran como malas. Y después te cita a su hermano Abel, dice, pero las obras de su hermano, dice que es Abel, no dice eran buenas, dice eran justas. Abel hacía obras justas. Que el justo peque, no estamos hablando de que tiene licencia para pecar, sino que como está en un proceso y dentro de él se está formando una nueva creación y va de menos a más, ¿vale? Por eso dice el apóstol Juan, si alguno peca, abogado tiene para con el Padre, pero en ningún momento está diciendo que tenemos una naturaleza y una categoría de pecado y que aquí no hay forma, no te está diciendo, si alguno peca, abogado tiene para con el Padre. ¿Por qué? Porque es un proceso y en lo que eso se va formando, vamos errando. Porque en el griego original de estas escrituras, la palabra pecado significa errar al blanco. No significa que yo tengo una naturaleza caída en mí y que yo soy un cowboy y allá voy. No, errar al blanco. O sea, yo quiero servir a Dios, yo quiero dar en el blanco, quiero obedecer a Dios, estoy en el camino de la justicia, pero a veces hierro. Eso significa pecado, es amartía, es la palabra, amartía. Significa errar al blanco. Sin embargo, la palabra Torah en el hebreo significa dar en el blanco. Para que tú veas. Por lo tanto, nosotros cuando obedecemos la palabra por el Espíritu, ¿me entiendes? No, estamos cumpliendo la Torah o la sustancia de la Torah, que es la obediencia a Dios por el Espíritu. Pero cuando hierro, ¿qué hago? Abogado tengo para con el Padre. Porque Cristo, la sangre de Cristo está todo el tiempo vigente delante de Dios. Ya lo vamos a dejar. Mira lo que escribí aquí. Si estamos en el Espíritu, hermano, el Espíritu, estas cosas que tú has escuchado hoy, te las va a repetir dentro de 5 minutos, te las va a repetir mañana, te va a estar alimentando todo el tiempo con esto. Amén. El Espíritu no ha escogido otra herramienta, la Escritura. Si tú te alimentas única y exclusivamente de la Escritura, por eso que cuando tú te paras a pensar, dices, ¿por qué yo esto no lo llego a creer? Porque le da parte también a otras cosas. Si
tú reduces solamente tu alimentación a la Escritura, es imposible que en ti no se desate el poder de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Estamos en un proceso que estamos recobrando lo que Dios nos dio a través de la cruz, porque el enemigo ha tirado un velo de engaño. Cuando nuestra fe se depure y se leude porque se ha filtrada por las verdades de la cruz, nosotros vamos a empezar a funcionar como funcionó la iglesia apostólica primitiva. Amén. Que se desataba el poder de Dios. Pero para eso hay que estar en el espíritu. Es verdad que tenemos unas disciplinas. Y el otro día estuvimos aquí en ayuno y en oración, ¿vale? Pero eso lo que hace es que hace que tu fe se mantenga cada vez más sólida y más firme. Y vaya acrecentando en estas verdades. Mira, si estamos en el espíritu y no comparecemos al llamado del pecado a través de la carne, queda anulada la tentación por incomparecencia. No estamos presentes y punto. Por eso dice ahí, consideraos pues muertos al pecado y vivos para Dios. Y no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, sino presentar a Dios vuestros miembros de iniquidad de antes, a Dios como miembros de justicia, y vosotros mismos presentaros a Dios, dice, como vivos de entre los muertos. Aleluya. Te está diciendo eso, considérate muerto al pecado. Son muchos los muertos que se les ha hablado cuando han muerto y han hablado. Muerto no responde ya nada, ya no está. Entonces esa vieja creación ha muerto. Pues yo veo que se mueve, pues yo veo que siente, pues yo que... No. Dios ha dicho que está muerta. Amén. Aleluya. Es igual que la sangre. Yo dije, bueno, ¿cómo tú has metido la sangre allí? Tu sangre está allí metida, sí. ¿Y cómo la ha hecho? Yo vengo a darle vuelta al coco. No le des vuelta al coco, créelo, aquí está. La sangre de Cristo sí metió allá arriba. Amén. Si no estuviera allá arriba, Dios no trataría con nosotros como hijos. Pero Él nos ve perfecto porque ha sido ofrecida por un Cristo que es perfecto. Y somos perfectos delante de Dios. Lo que pasa es que esa verdad se va a traducir ahora aquí abajo. Dios hizo a Adán y hizo a Eva en el albor de la humanidad. Hizo una creación. Esa creación le falló. Pero Dios había provisto para ese fallo. Cuando ese fallo se reanuda o se reinicia o la avería se arregla en Cristo, otra vez esa creación sigue. Pero entonces esa creación la tiene que volver a hacer. Y el otro día, hermano, yo estaba tan tranquilo, meditando muchas cosas y empecé a hacer remisión. Lo vi, hermano, vi las manos del Espíritu creando. En aquel tiempo lo hizo delante de los ángeles. Solamente estaban como espectadores ellos. Ahora están los ángeles, están los demonios, está toda esta humanidad. Pero están todos ciegos. Y Dios, las manos de Dios, están haciendo una creación nueva, donde en pecadores que vienen arrepentidos a la cruz y mete el Espíritu de Dios en las manos y está creando un nuevo ser. Es una nueva creación. La Biblia lo llama el postrer Adán, que es la nueva creación. No es el primero, es el postrer Adán. Y lo está creando en vasijas de barro, que es dentro de nuestro alma, para que la excelencia del poder, dice, sea de Dios y no nuestra, pero está creando, el Espíritu de Dios sigue creando. Y tú dices, pero yo no lo veo. Tú estás viendo entonces los frutos que salen de esas personas, que ya no viven para el pecado, ahora viven para Dios. Y dice en Eclesiastés, de la misma forma que se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, y tú no lo sabes, dice, de la misma forma es la obra de Dios y tú no la conoces. Porque está en el oculto de aquí y aquí, pero ahí está trabajando las manos. Y a Zacarías le dijeron, ¿las mismas manos que empezaron esta obra? Las mismas manos. Dice, las mismas la acabarán. Y le dijeron a Zacarías, dile a Zorobabel, esto no es ni con ejército, ni con espada, ni con jabalina. Dile, esto es con mi espíritu. Amén. Esto es con mi espíritu. La obra de Dios es espiritual. Amén. El Cristo resucitado que ha descendido, a su iglesia, y la iglesia es la morada de Dios. En el Cristo resucitado tiene en Pablo un prototipo. ¿Tú quieres ver a Cristo resucitado todavía en esta tierra? Sí, mira la vida de Pablo. Y entraremos a lo que yo no sé, entraremos a resolver otra pregunta. ¿Por qué desde el capítulo 9 del libro de los Hechos aparece Pablo y ya todo el libro de los Hechos es la vida de este hombre? Por algo es. Pablo es Cristo resucitado. Por eso le está diciendo otro tiempo, mírame a mí que soy una recreación de Cristo. Soy el postrer Adán que sigue andando en esta tierra haciendo la obra. Padre, te damos gracias por tu infinito amor y tu misericordia, Señor. Yo te ruego de una forma especial, Señor, que tú ensanches los ojos de nuestro entendimiento, que tú unte colirio en esta mañana, Señor, y que tú nos hagas creer tu palabra como la sola, única y exclusiva verdad, Dios mío.
Aliméntanos, Dios mío, de una forma especial y exclusiva, Señor. Alimento, Dios mío, sin levadura, Señor. Que traiga crecimiento, Padre. Y ayúdanos, Dios mío, a que la fe sea ejercitada, porque tu palabra dice, Dios mío, que por el oírla, Dios mío, sería añadida fe a nuestros corazones, Dios mío. Yo te ruego, Señor, que toda esta verdad, Dios mío, y que toda esta aplicación de tu palabra a nosotros se haga real en el proceso de nuestra vida, Dios. Queremos dar fruto de justicia, Padre. Queremos dar fruto, Dios mío, de santificación, Señor. Ahora salimos de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú moras en nosotros y nosotros en ti. Salimos con tu amor, la gracia de Cristo y la dirección, Señor, de tu Espíritu Santo. Y el pueblo dice, Amén. que el Señor bendiga a mis hermanos. Amén. Ahora cada hermano que quiera ofrendar, por favor, si quiere pasar por aquí y en la talega de la ofrenda dejamos ir la ofrenda. Pasado.